Gloria a Dios. Saludos para todos ustedes, queridos hermanos presentes aquí, y también los que nos siguen por el canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en Internet. Hoy vamos a tratar sobre algo de lo que muy poco hablamos, y nos estamos refiriendo a la autoridad. La definición como tal de esta palabra es, en primera acepción, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Lamentablemente lo hemos conocido de las dos maneras, y el de hecho es muy malo. Ahora también está de derecho. La segunda es potestad, facultad, legitimidad. Y la tercera es prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad y por su calidad y competencia en alguna materia, en determinada materia, ¿verdad? Hay otras excepciones, pero bueno, no las consideramos tan importantes. Aunque la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores, como leemos en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase, leemos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El mismo Señor Jesucristo hizo diferencia estableciendo la separación entre el Estado y la Iglesia. Citamos Marcos 12, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gloria a Dios. Recordamos que la primera institución es puramente humana, mientras que la segunda es divina, pues Cristo es la cabeza mediante su Espíritu Santo, y además cada santo en Cristo Jesús debemos tener la naturaleza divina adquirida en el bautismo de la muerte de Cristo. Cada uno de ellos, de estos dos que estábamos hablando, Estado e Iglesia, tiene un gobierno con una autoridad establecida, y lo normal es que coincidan en propósito para bien. Pero cuando entran en contradicción, ya nos dejó bien claro también la palabra de Dios a quién debemos obedecer, como está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, primero Dios. La otra autoridad queda relegada en ese caso a un segundo plano. La palabra autoridad está estrechamente ligada o relacionada con la palabra obediencia, pues la autoridad requiere de respeto y obediencia con un sometimiento pleno, y mucho más cuando se trata de la palabra de Dios y de la eficacia de su aprendizaje, ya que ella, Jesucristo, la palabra encarnada de Dios, aleluya, la espada del Espíritu, nos prepara y capacita continuamente para ser mejores hijos de Dios, como Pablo escribió en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14, o a partir del 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El hecho de que la palabra está inspirada por Dios fundamenta su suprema autoridad. Son su testimonio directo, son sus palabras de las cuales emana la autoridad de Dios mismo. El apóstol Pedro da testimonio de haber visto con sus propios ojos su majestad. Leemos en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gloria a Dios. Aleluya. El Evangelio no se sigue por fábulas. El carácter de Dios, que no puede ser engañoso ni puede mentir, otorga a las Escrituras plena autoridad, como leemos también en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1. En adelante dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La Biblia es la verdad y por lo tanto tiene autoridad suprema. Es la verdad del Evangelio, la única que debe ser predicada y obedecida. La verdad que es Cristo y Cristo crucificado. Precisamente Cristo, poco antes de ser crucificado, orando al Padre por sus discípulos y por todos nosotros también, dejaba claro que la palabra, que es Él mismo, es la verdad. Leemos Juan capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él oraba por los discípulos suyos, pero también nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, le decía al Padre. Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne, es la verdad. Y para que la verdad permanezca con nosotros, debemos tener extremo cuidado con los falsos hermanos que se introducen a escondidas, como dice Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aleluya. Es decir, que no accedió ni por un momento a someterse a esos falsos maestros. La verdad del Evangelio es la que tiene autoridad suprema y por lo tanto no debemos someternos a otras enseñanzas. Entiéndase, doctrinas equivocadas o erróneas, generalmente provenientes de espíritus engañadores que están detrás de esos falsos hermanos que se introducen a escondidas. Fíjense, queridos hermanos, cuán importante es permanecer en la verdad del Evangelio. Y lo que quiero dejarles saber es que se puede dejar de permanecer. ¿Cuándo? Cuando damos cabida a otro asunto que no sea Cristo y Cristo crucificado. Cuando dejamos de correr cada día
cada mañana a la cruz de Cristo. Cuando ignoramos la cruz de Cristo, cuando dejamos de tomar la Santa Cena, no por gusto nuestro Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Porque dijo que recordemos su muerte, que recordemos la cruz y no su nacimiento, porque lo verdaderamente importante es su muerte. Y cuando dejamos de lado la cruz de Cristo, lamentablemente sucede que entra un espíritu de error semejante al que tenían los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y Jesús, nuestro Señor, los confronta cuando dice, leemos Mateo capítulo 22, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cristo los confrontó como debemos hacerlo nosotros ante cualquier doctrina falsa o ante cualquier divisionista que se presente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco ningún ser humano, por muy siervo que seamos, debemos creernos jamás ser dueño de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. El Señor nos libre de eso, porque esa potestad y autoridad solo le pertenece a Él, y nuestro Señor le confiere total autoridad a las Escrituras. Podemos afirmar que la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras son la suprema autoridad, porque así fueron declaradas por Cristo y por los apóstoles, y por medio de ellas es que Dios se da a conocer al mundo. De esta escritura, nuestro Señor dijo que no puede ser quebrantada, como leemos en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 10, versículos 34 en adelante. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedlas a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Claro que la Escritura no puede ser quebrantada, pues es Cristo mismo, es Dios mismo, es la palabra de Dios. Le hirieron en el calcañar, mataron su cuerpo físico, pero al tercer día resucitó. Las Escrituras son declaradas por Jesús como la autoridad total, la autoridad final sobre todas las cosas. Cuando el Señor Jesús es tentado al principio de su ministerio, en las 3 ocasiones, su respuesta es rotunda. Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está. Versículo 7, escrito está también. Y versículo 10, porque escrito está. Poniendo así punto final a todo posible debate. Si está la palabra presente, no puede haber debate. Cristo, la palabra, es la máxima autoridad, quien dio cumplimiento a toda palabra escrita en la ley mosaica. Juan capítulo 15, versículo 24 y 25 leemos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto
es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Parecido resultó en el huerto de Getsemaní cuando vinieron a capturarlo. Mateo capítulo 26, versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una vez más da cumplimiento a las escrituras y recalca que la escudriñen. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa es la verdadera gloria. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No creían en los escritos de Moisés y pretendían ser cumplidores de la ley. Sucede hoy algo parecido. Cuando no creemos la palabra de Cristo y pretendemos cumplir con la ley del amor, con la ley de Cristo, con la ley de la libertad, con la ley de la justicia que es en Cristo Jesús. Si no creían ellos a los escritos de Moisés, ¿cómo creerían a las palabras de Cristo? Les pregunta el Señor. Pero el Señor Jesucristo no vino a cumplir solo la ley de Moisés. Él también cumplió con lo escrito con los profetas y los salmos, como podemos leer en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria a Dios. Toda palabra escrita sobre él tuvo cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo cual él dijo: es necesario que se cumpla. Leemos ahora Lucas 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Gloria a Dios. De esta manera nuestro Señor Jesucristo mostró su sujeción a la autoridad de las Escrituras. En esta edad de la gracia, nosotros debemos mostrar total sujeción a su palabra, la cual sabemos debe abundar en nuestros corazones, como dijo el apóstol Pablo. Aleluya, aleluya. Lo hizo exactamente todo según está escrito de él. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo estrictamente como estaba escrito de él, como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 21. A la verdad,
el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús también mostró la autoridad divina de la palabra a lo largo de su ministerio y enseñanza. Sus propias palabras eran autoridad, evidentemente, pero Jesús también mostró la autoridad de la palabra predicando su evangelio, como leemos en Marcos capítulo 1, versículo 22 en adelante. Nos dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La enseñanza de los escribas era sin autoridad, porque no explicaban el texto. Leían la palabra, pero no la explicaban. Se basaban en enseñanzas e ideas humanas, en otras fuentes secundarias, no en la misma palabra. Pero Jesús enseñaba la palabra como quien tiene autoridad, explicándola debidamente. La palabra de Dios es la que tiene autoridad. La palabra es la revelación de nuestro Dios. Por lo tanto, no deja lugar a otra autoridad en competencia. Se trata de la autoridad absoluta. El apóstol Pablo enfatizó que la palabra de Dios, Cristo, es el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Según leemos en Efesios capítulo 2, versículos 19 en adelante, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por este motivo, Pablo también escribe a Timoteo y le da todos los mandatos que se recogen en sus epístolas, diciéndole, Primera de Timoteo capítulo 4, 11, esto manda y enseña. Y de la misma forma le dice a Tito, Tito 2, 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto es porque se trata de la palabra de Dios y no de sus propias enseñanzas. La palabra tiene autoridad. La fe que ha sido una vez dada a los santos hace referencia al cuerpo de doctrina de las Escrituras. Así se refiere también Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros en particular fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y para qué? Pues efectivamente lo encontramos en los versículos 12 y 13 de la misma carta a los Efesios, capítulo 4. A partir del 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. La unidad de la fe en Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento del Hijo de Dios, la sana doctrina de las Escrituras, el fundamento sobre el cual somos edificados, nos lo dice la carta del apóstol Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La fe que ha sido una vez dada a los santos, las Escrituras, la revelación de Dios, que como dice la palabra de Dios un poco antes en la misma carta de Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria a Dios. Es decir, que por esa fe en Cristo y Cristo crucificado, sí tenemos autoridad para contender. Tenemos autoridad para contender y ardientemente por esa fe. Aleluya. Por esa fe sí debemos contender. Y cuando hay, por este caso, una contienda ardiente entre hermanos, digamos, si es por la fe en Cristo, por la palabra, pues claramente que la palabra tiene la razón, o el hermano que tenga la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso dice, y contender ardientemente. Gloria a Dios. Aleluya. Y la fe es en Cristo y Cristo crucificado. Y si tenemos autoridad en ese caso para contender ardientemente por esa fe que nos ha sido dada una vez, quiere decir que no nos será dada otra fe. Es la única fe. La que tenemos es la fe de la palabra, no existe otra más. Porque la que tenemos está completa. Es la revelación de Dios, la palabra de Dios es la suprema autoridad, es la verdad, es Cristo, es autoridad total, completa y absoluta. Y por tanto, podemos y debemos estar capacitados para diferenciar la voz de Dios del resto de invenciones humanas y herejías destructoras, como nos dice la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Su palabra es la autoridad final. Podemos depender de la palabra de Dios con absoluta confianza en ella, que transforma y obra para crecimiento en nuestras vidas, como lo declara el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Ese poder que tiene la palabra de Dios en nosotros se hace manifiesto cuando nos dedicamos a oír detalladamente con nuestros oídos espirituales la palabra de Dios, como nos dice Pablo en la carta a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por supuesto que se requiere obediencia a sus palabras, porque son de la suprema autoridad y juzgan a aquel que las rechaza y no las obedece debidamente. Y así nos lo hace saber la palabra misma en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 47 en adelante. Leemos: al que oye mis palabras y no las guarda, y yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al respecto de las palabras de Cristo, encontramos esta tremenda advertencia en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. El predicador inglés Charles H. Spurgeon dijo: si la palabra de Dios está verdaderamente en ti, concédele la preeminencia del gobierno, que sea regente de tus pensamientos, guía de tu entendimiento, maestra de tus afectos, freno de tus pasiones y estímulo de deseos santos. Pon las Escrituras, palabra inspirada, pon a Cristo, la palabra encarnada, en el trono de tu corazón, en todos los aspectos de tu persona, y ríndete a Él de manera total e incondicionalmente. La Biblia nos desafía a creer lo que ella dice de sí misma, a creer que ella es la autoridad máxima, ¿verdad? Ella se hace auténtica a sí misma, ella es la palabra de Dios. ¿Hay autoridad más grande que esta? Pero para finalizar, y por si quedara alguna duda al respecto, echemos un vistazo a lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto describe la autoridad de la Escritura, la total y absoluta autoridad de la palabra de Dios, mostrándonos que ella es poderosa, es útil, es divina y un día nos va a juzgar. Aleluya. No hay autoridad más grande que la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. La palabra del Dios de Israel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas gracias a todos por escuchar la palabra de Dios. Esperamos haya sido de provecho tanto a los aquí presentes como a los que nos siguen por el canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en Internet. Gracias de nuevo.
Les bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Bendiciones y vida eterna. Un fuerte abrazo. Saludos para todos, hermanos. Amén.